Lloraste por algo que no entendías, pero esa herida fue la puerta de entrada a tu propósito. Lloraste en silencio mientras intentabas entender por qué algo que parecía tan pequeño terminó quebrando una parte tan profunda de ti. No encontrabas palabras para describir lo que sentías, ni respuestas que explicaran por qué esa puerta se cerró, por qué ese camino se rompió, o por qué ese sueño que defendías con el corazón terminó en tus manos hecho pedazos. En ese momento pensaste que Dios guardaba silencio, que tu dolor no tenía sentido y que tu oración se perdía en un lugar sin respuesta. Pero lo que no sabías era que esa herida estaba abriendo un espacio dentro de ti que antes no existía. Un espacio donde Dios estaba sembrando algo que solo podía nacer en el terreno quebrado de tu alma. Cada lágrima que pensaste que nadie veía estaba siendo recogida por aquel que transforma pérdidas en dirección, caos en claridad y dolor en destino. Hoy entenderás que esa herida no te detuvo, te abrió una puerta que nunca hubieras tenido el valor de tocar si no hubieras vivido ese momento. El dolor inexplicable. ¿Por qué Dios permite temporadas que no entendemos? A veces la herida llega sin anunciarse, no golpea la puerta, no avisa, no negocia, entra y desordena todo lo que habías construido, dejando un vacío que nadie más parece comprender. Te preguntas por qué Dios permitiría un dolor que no se ajusta a tu fe, a tu obediencia, a tu esfuerzo por caminar correctamente. Sientes la contradicción entre lo que crees y lo que vives, entre lo que pides en oración y lo que recibes en realidad. En esa tensión nace una de las preguntas más humanas y más espirituales. ¿Por qué Dios permite una temporada que hiere tanto? No es castigo, no es abandono, es movimiento. Es el proceso invisible donde Dios separa lo que parecía imprescindible para introducir lo que realmente te llevará a tu propósito. Cuando todo parece perder sentido, Dios comienza a revelar aquello que jamás hubieras visto si tu vida hubiese permanecido intacta. Su manera de formar no siempre coincide con tu manera de entender. El dolor inexplicable es muchas veces la herramienta que Dios utiliza para cortar amarras que nunca hubieras soltado por tu propia voluntad. Es la forma en que Él rompe estructuras internas que te mantenían limitado, temeroso, conformado. Dios no te hiere, pero permite momentos que exponen lo que debe ser sanado, purificado o removido. Tal como en el desierto, donde Israel fue guiado para descubrir quién era Dios y quiénes eran ellos en realidad. Tu temporada de lágrimas también revela verdades que la comodidad nunca hubiera permitido. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios afirma conocer los planes que tiene para ti, planes de bienestar y no de mal, planes para darte esperanza y futuro. Ese versículo no ignora tu dolor, lo atraviesa. Es la confirmación de que, aun cuando no entiendes, sigues en manos del propósito. Hay temporadas que parecen injustas porque golpean áreas sensibles, heridas antiguas, expectativas profundas. Pero Dios no actúa desde la injusticia. Actúa desde el conocimiento absoluto de quién eres y quién estás llamado a ser. Cuando Él permite que algo se quiebre, es porque sabe que lo que levantará después será más firme, más auténtico y más alineado con tu destino. El dolor inexplicable no es un error. Es el inicio de un proceso que te hace ver con claridad lo que antes tenías nublado. Si lo permites, esta herida será el punto donde tu fe deja de depender de tus sentidos y comienza a depender de la voz que te llamó por tu nombre.
Lo que hoy duele, mañana será la evidencia de que Dios estuvo trabajando en secreto para posicionarte exactamente donde debías estar. La herida como activador, cuando algo se rompe dentro de ti para abrir algo nuevo. Hay heridas que no solo duelen, sino que despiertan algo que permanecía dormido dentro de ti. No surgen para destruirte, sino para activar partes de tu alma que jamás hubieran despertado en tiempos de estabilidad. Cuando algo se rompe, también se abre. Cuando una estructura cae, algo nuevo puede levantarse. La herida, por más injusta que haya parecido, se convierte en un activador espiritual que impulsa tu crecimiento, tu discernimiento y tu llamado. El dolor no es el enemigo que imaginaste, es el punto exacto donde tu vida cambia de dirección. Mientras creías estar perdiendo control, Dios estaba despertando en ti capacidades, sensibilidades y visiones que antes no habías visto. La herida te hace mirar con otros ojos, te obliga a profundizar y te impide permanecer superficial. Lo que se quebró abrió un espacio donde Dios comenzó a trabajar a tu favor. Cuando una herida toca áreas profundas, expone aquello que ignorabas o que no querías enfrentar. Muestra fortalezas que no sabías que tenías y debilidades que necesitaban ser tratadas. Esa exposición es un proceso doloroso, pero transformador. Dios no permite la herida para destruirte, sino para posicionarte. Es un punto de inflexión, es el antes y después. Es el momento en que descubres que hay una fuerza que no proviene de ti, sino del Espíritu que te sostiene. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios declara que su poder se perfecciona en la debilidad. No se perfecciona en tu éxito, ni en tu seguridad, ni en tu estabilidad. Se perfecciona en tu herida, porque es ahí donde dejas de apoyarte en tu capacidad y comienzas a depender de la gracia. Tu herida también despierta discernimiento. Comienzas a ver lo que antes no percibías, a reconocer lo que antes ignorabas y a sentir de una manera más profunda lo que Dios está haciendo en tu vida. La sensibilidad espiritual aumenta cuando la seguridad se quiebra. Lo que parecía una pérdida se transforma en una intuición más afinada, más pura y más conectada con la voz de Dios. Esa es la razón por la que muchas personas encuentran su propósito en los restos de lo que pensaron que era su final. La herida abre una puerta que no estaba en tus planes, pero sí estaba en los planes de Dios. La herida también despierta una autoridad que no se puede obtener en tiempos de calma. Quien ha sido roto por dentro y restaurado por Dios, habla con un peso distinto, con una profundidad que solo la experiencia puede dar. Esta autoridad no se compra, no se estudia, no se imita. Se forma en el lugar donde lloraste, donde dudaste, donde pensaste que no ibas a poder seguir. Tu herida es evidencia de que sobreviviste, pero más que eso, es evidencia de que creciste. Eso te convierte en un testimonio viviente de la gracia de Dios. No fuiste marcado para ser debilitado, fuiste marcado para ser levantado. Cuando Dios permite una herida, también prepara tu levantamiento. Y ese levantamiento siempre abre camino hacia un propósito mayor. El silencio de Dios, la etapa donde Él trabaja sin que tú puedas verlo. Hay momentos en los que el cielo parece inexplicablemente callado. No escuchas dirección, no percibes señales, no encuentras respuestas. Te preguntas si tus oraciones quedaron suspendidas en el aire, si Dios se distanció o si tu fe se debilitó sin que te dieras cuenta. Ese silencio pesa, ese silencio inquieta, pero ese silencio
no significa ausencia, significa trabajo, significa intención, significa movimiento detrás del telón. La etapa donde Dios guarda silencio suele ser la etapa donde Él está ordenando todo lo que tú no puedes ver. Mientras tú sientes que perdiste el rumbo, Él está abriendo caminos que aún no eres capaz de reconocer. El silencio de Dios no es un rechazo, es una protección, es una preparación. Es el espacio donde Él acomoda tu vida en el lugar exacto para que puedas recibir lo que pediste, incluso cuando llegó de una forma diferente. En muchas ocasiones, Dios no habla porque ya está actuando. Cuando tu corazón está herido, tu visión se nubla y tu discernimiento se debilita. En ese estado, Dios evita sobrecargarte con explicaciones que todavía no puedes sostener. Él trabaja en silencio para no distraerte, para no confundirte, para no permitir que tus emociones definan su voz. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios recuerda que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos. El silencio divino es la evidencia de esa diferencia. Tú crees que todo se detuvo, pero Dios está moviendo piezas que no sabrías manejar. Tú piensas que estás solo, pero Él está organizando cada paso con precisión absoluta. La falta de ruido no significa falta de propósito. El silencio de Dios te guía hacia una dependencia más profunda. Cuando no tienes explicaciones, buscas su presencia. Cuando no tienes dirección, buscas su voz. Cuando no tienes claridad, buscas su corazón. La ausencia de respuestas te acerca a Él más que cualquier temporada cómoda. Es en el silencio donde tu fe deja de ser teoría y se convierte en convicción. La confianza nace cuando sigues creyendo incluso sin ver resultados. El silencio te enseña que Dios no solo habla por palabras, sino por procesos. Te muestra que su guía no siempre viene en forma de instrucciones, sino en forma de cambios, sacudidas, retrasos o puertas cerradas. Dios habla con movimientos invisibles tanto como con promesas audibles. Cuando Dios calla, Él también filtra. Filtra tus deseos, filtra tus intenciones, filtra tus dependencias equivocadas. Durante el silencio, Él remueve lo que bloqueaba tu crecimiento espiritual y fortalece lo que será necesario para la próxima temporada. Lo que tú interpretas como abandono, Dios lo utiliza como un laboratorio de transformación interior. No te está dejando solo, te está dejando madurar. No está quitando su mano, está afinando tu oído. La herida que no entendías comienza a alinearse con un propósito que aún no puedes ver. Cuando el silencio termina, no vuelves a ser el mismo. Porque todo lo que Dios trabajó en secreto se convierte en la base firme sobre la que caminarás en los próximos capítulos de tu propósito. El propósito oculto, lo que Dios estaba formando mientras tú llorabas. Mientras llorabas sin entender, Dios ya estaba edificando algo que no parecía relacionado con tu dolor. Cada lágrima que derramaste se convirtió en materia prima para un propósito que aún no podías ver. Él no desperdicia tus heridas, no ignora tus silencios, no deja sin sentido lo que te quebró. Dios trabaja con precisión incluso cuando tu vida parece estar fuera de control. Lo que tú viviste como pérdida, Él lo usó como fundamento. Lo que experimentaste como confusión, Él lo transformó en claridad futura. Tu dolor no fue una pausa, fue un proceso. Y ese proceso construyó dentro de ti la versión necesaria para vivir el propósito que te esperaba.
Dios no desarrolla propósitos en la comodidad, los desarrolla en los lugares donde tu corazón es suavizado, moldeado y sensibilizado. Mientras preguntabas por qué, Dios estaba moldeando para qué. Esa es la diferencia entre una herida vacía y una herida con destino. La herida vacía solo duele. La herida con destino transforma. Es ahí donde descubres que lo que pensaste que te estaba destruyendo era, en realidad, parte del entrenamiento que te daría la fortaleza emocional y espiritual que necesitarías más adelante. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, se afirma que después de haber sufrido un poco, Dios mismo te restaurará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Esa promesa no llega desde la distancia, llega desde la experiencia. Dios no te promete evitarte el sufrimiento, te promete propósito después del sufrimiento. Y ese propósito nace del terreno donde tus lágrimas cayeron. El propósito oculto se forma en lo que nadie ve, en lo que no publicas, en lo que no dices, en lo que solo Dios conoce. Se forma en esas noches donde intentaste mantenerte firme aun cuando estabas quebrado por dentro. Se forma en los días donde te tocó seguir adelante sin sentir nada, pero creyendo que Dios estaba contigo. Se forma en los momentos donde no había ánimo para orar, pero aún así levantaste tu mirada. Ahí es donde Dios levanta la autoridad espiritual, porque la autoridad no se forma en los éxitos, se forma en los quebrantos. Es en la herida donde nace la sensibilidad hacia otros que también están heridos. Es ahí donde entiendes que lo que viviste no fue solo para ti, sino para que tú también puedas ser una voz de consuelo, una mano extendida, una luz en medio del dolor ajeno. Tu propósito no nació en un día de victoria, nació en un día de lágrimas, nació cuando algo se rompió y no sabías cómo sostenerte, nació cuando pensaste que era el final y Dios estaba iniciando una nueva etapa. Lo que Él formó mientras llorabas es más profundo y más fuerte de lo que imaginas. Te preparó para cargar lo que antes no podías. Te equipó para enfrentar lo que antes te habría vencido. Y ahora, poco a poco, ese propósito comienza a tomar forma, revelando que nada fue en vano, que cada paso te llevó exactamente al punto donde Dios quería posicionarte. Tu herida no fue el final de tu historia, fue la llave que abrió la puerta de tu destino. La puerta que se abrió gracias a tu herida. Todo comenzó a cambiar cuando dejaste de ver tu herida como un obstáculo y comenzaste a comprenderla como una revelación. Lo que te rompió no solo te transformó internamente, sino que abrió una puerta que antes no sabías que existía. Esa puerta no se habría abierto si tu vida hubiera seguido en la misma dirección de siempre. La herida desvió tu camino, pero ese desvío te llevó exactamente hacia donde Dios quería conducirte. Hay puertas que solo se abren cuando algo se quiebra. Hay destinos que solo se revelan cuando se pierden ciertos lugares, personas o temporadas. Tu herida te movió a un territorio nuevo, desconocido, pero profundamente alineado con lo que Dios preparó para ti desde el principio. Esa puerta no era evidente mientras estabas cómodo. Solo apareció cuando fuiste vulnerable. Lo que parecía el final terminó siendo un inicio. Lo que llamaste fracaso, Dios lo llamó transición. Esa puerta no llegó en un momento de fuerza, sino en un momento de debilidad. Porque el propósito de Dios no requiere perfección, requiere entrega. Y nadie se entrega más sinceramente que quien ha sido quebrado y levantado por la gracia. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, Dios dice:
He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esa puerta no depende de tu capacidad, depende de su voluntad. Tu herida no la cerró, la activó. Lo que perdiste no fue un retroceso, fue una preparación. Dios no abre puertas para quien se mantiene intacto, las abre para quien permitió ser transformado en el proceso. La revelación comienza cuando miras hacia atrás y descubres que tu dolor tenía dirección. Ves que la puerta se abrió precisamente porque tu corazón estaba en un punto donde podías comprenderla, valorarla y caminar a través de ella sin miedo. Si no hubieras vivido esa herida, habrías permanecido en lugares que te limitaban, relaciones que te drenaban, rutinas que te adormecían espiritualmente. Tu dolor hizo espacio. Ese espacio se convirtió en visión. Y esa visión te permitió ver lo que antes no imaginabas. Dios no solo restauró lo que se quebró, te mostró un camino que jamás habrías considerado sin haber pasado por ese proceso. Esa puerta también revela quién eres ahora. No eres la persona que lloró desconsolada, creyendo que había perdido el control. Eres la persona que sobrevivió a una temporada dura y aún así siguió creyendo. Esa fe, en medio de la herida, te dio una identidad nueva, más firme, más humilde, más conectada con Dios. Mientras caminas por esa puerta, entiendes que tu dolor no fue un enemigo, fue un guía. No te sacó de tu propósito, te introdujo en él. Te convirtió en alguien capaz de sostener lo que antes no podrías cargar. La puerta que se abrió con tu herida no se abriría con tu fuerza, se abrió con tu quebranto, con tu rendición, con tu dependencia. Ahora comienzas a ver lo que Dios veía desde el principio. Tu herida fue el punto exacto donde tu propósito despertó. Fue la transición entre quién eras y quién debías ser. Fue la llave que abrió el capítulo donde todo empieza a tener sentido. Lo que antes te dolía, ahora te impulsa. Lo que antes te detenía, ahora te dirige. Lo que antes te debilitaba, ahora te fortalece. Dios no desperdició nada. La puerta está abierta. Y tu herida no te destruyó. Te preparó para cruzarla. Renacer desde la herida. Cuando entiendes que nada fue en vano, renacer no ocurre cuando todo mejora, sino cuando tu interior cambia de una forma que nadie puede ver, pero todos pueden sentir. Tu renacimiento comenzó en el mismo lugar donde creíste que estabas terminando. Fue ahí, en esa herida que te hizo dudar de ti mismo, que Dios sembró una nueva identidad. No una versión más fuerte por tu propia capacidad, sino una versión más firme por su gracia. La herida no te robó la fe, la purificó. No te quitó la esperanza, la redefinió. No te dejó vacío, dejó espacio para lo que realmente debía habitar en tu corazón. Cuando finalmente comprendes que nada fue en vano, algo profundo se activa. Descubres que cada lágrima alimentó raíces invisibles, que cada silencio fortaleció tu espíritu y que cada pérdida abrió espacio para una revelación mayor. Renacer implica mirar tu historia sin temor. Implica reconocer que no eras frágil, estabas siendo formado. Implica aceptar que no estabas retrocediendo, estabas siendo reposicionado. Dios no permite que pases por un quebranto sin construir algo eterno a partir de él. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se afirma que todas las cosas cooperan para bien para quienes aman a Dios. La palabra todas incluye aquello que dolió, aquello que te desconcertó, aquello que deseaste que jamás hubiera ocurrido. Nada queda fuera del alcance redentor de Dios. Él toma todo lo que te marcó y lo transforma en un testimonio vivo de su fidelidad.
Lo que tú viste como fragmentos, Él lo unió para formar un propósito firme, estable y lleno de sentido. Renacer también significa dejar de preguntarte por qué ocurrió y comenzar a preguntarte para qué ocurrió. No buscas explicación, buscas dirección. No necesitas entenderlo todo, necesitas confiar más profundamente. El proceso de sanidad te lleva a reconocer que Dios estuvo contigo, incluso en los momentos en los que tú no lo sentiste. Él sostuvo tu alma mientras tú solo sostenías tus lágrimas. Él guardó tu camino mientras tú solo querías escapar del dolor. Él protegió tu propósito mientras tú luchabas por proteger tu corazón. El renacer no sucede cuando el dolor desaparece, sucede cuando entiendes que Dios estuvo trabajando en ti a través de todo lo que viviste. Este renacimiento te prepara para caminar de una manera nueva. Tu perspectiva cambia, tu sensibilidad espiritual se agudiza y tu fe se fortalece. Ya no te mueves desde el miedo, te mueves desde la convicción. Ya no avanzas buscando aprobación, avanzas buscando propósito. Ya no cargas vergüenza por lo que viviste, cargas autoridad, porque quien ha sido quebrado y restaurado se convierte en una evidencia viviente de que Dios transforma lo que parecía irreversible. Tu herida no te hizo menos, te hizo más consciente, más compasivo, más valiente. Te enseñó a depender de Dios en un nivel que solo el dolor profundo puede revelar. Ahora sabes que nada fue en vano. Cada paso, cada lágrima, cada silencio construyó algo eterno. Tu renacimiento no es una emoción pasajera, es una realidad espiritual. Es la certeza de que Dios tomó tu herida y la convirtió en un punto de partida. Es el reconocimiento de que tu historia no terminó en tu quebranto. Terminó una etapa, no tu destino. Comienza un capítulo donde caminas con una fe renovada, con una identidad restaurada y con una claridad que solo nace cuando has visto a Dios actuar en tu momento más vulnerable. Renacer desde la herida es comprender que no sobreviviste por suerte. Sobreviviste porque Dios te estaba preparando para algo mayor. Sanar no significa olvidar lo que viviste. Sanar significa recuperar tu visión, tu voz y tu fe después de haber pasado por un dolor que parecía imposible de sostener. Este es el momento en que te detienes y entiendes que tu herida no fue una interrupción, sino una transición. Todo lo que te llevó al quebranto también te llevó a este punto de claridad. Aquí ya no buscas explicaciones, buscas dirección. Ya no te preguntas por qué Dios permitió esto, ahora preguntas para qué Dios lo está usando. Ese cambio de perspectiva marca el inicio de tu verdadera sanidad, porque el corazón deja de pelear con el pasado y comienza a cooperar con lo que Dios quiere hacer en tu presente. Tu oración cambia, tu enfoque cambia, tu espíritu cambia. Sanar implica entregar la herida que intentaste cargar solo. Implica permitir que Dios tome lo que todavía duele y lo transforme en algo que pueda dar vida. No estás siendo llamado a fingir fortaleza, estás siendo llamado a permitir que la gracia te sostenga. En Salmos, capítulo 34, versículo 18, se afirma que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Esa cercanía no es teórica, es real, es íntima, es sólida. Dios no te observa desde la distancia, se inclina hacia tu herida para restaurarte desde adentro. Él no te pide explicaciones, te ofrece descanso. No te pide que lo entiendas, te pide que confíes.
La sanidad comienza cuando dejas de cargar lo que no te corresponde y entregas a Dios aquello que Él siempre estuvo dispuesto a tomar. Sanar también implica reconocer que tu herida tiene un propósito más grande que tu dolor. Dios la utilizará para formar tu carácter, fortalecer tu fe y abrir puertas que tu comodidad no hubiera permitido. Pero ahora, en este punto del camino, la invitación es personal. Es una invitación a presentarte ante Dios tal como estás, sin máscaras, sin defensas, sin miedo. Es una invitación a permitir que Él toque las áreas que evitaste por años. Es una invitación a transformar tu herida en testimonio, porque Dios no sana solo para liberarte del dolor, sana para posicionarte en tu propósito. Lo que Él sana en ti se convierte en una palabra viva para quienes vendrán detrás de ti buscando consuelo. Por eso hoy te invito a hacer un acto de fe. Menciona en los comentarios la herida que Dios está transformando en propósito, no como una exposición, sino como una declaración. Es un paso espiritual que rompe el silencio interno y abre camino para que la sanidad avance. Lo que escribes no define tu dolor, define tu entrega. Y tu entrega es el punto donde Dios comienza a mover lo que tú no puedes mover solo. Este momento es un altar. No necesitas entender todo para acercarte. Solo necesitas aceptar que Dios puede sanar lo que tú ya no sabes cómo sostener. Sanar es un camino. Y hoy estás dando un paso real hacia la libertad que Dios preparó para ti. Aquí termina esta parte del mensaje, pero no termina tu proceso. Si llegaste hasta aquí, ya estás en un punto donde tu herida dejó de ser una sombra y se convirtió en una señal. Una señal de que Dios te está llamando a caminar hacia algo nuevo. No estás terminando un video. Estás iniciando una etapa donde la sanidad se vuelve camino, propósito y dirección. Este es el momento donde entregas, confías y avanzas. Y aunque tu corazón todavía tenga preguntas, tu espíritu ya sabe la verdad. Dios está contigo y tu historia no termina en tu herida. Comienza en lo que Él hará después de ella. La herida no fue tu final, fue tu despertar. Este es el punto donde tu corazón finalmente comprende lo que antes te parecía imposible aceptar. Tu herida no fue una derrota, fue una revelación. La temporada que pensaste que te destruiría se convirtió en el momento exacto donde Dios comenzó a escribir una historia que nunca habrías imaginado. Ahora puedes ver que el dolor no frenó tu propósito, lo activó. No te sacó del camino, te reposicionó. No te dejó vacío, te dejó listo, porque en tu quebranto descubriste la única verdad capaz de sostenerte. Dios nunca te dejó. Él estaba presente cuando lloraste en silencio, cuando perdiste la fuerza, cuando sentiste que ya no podías seguir. No estabas solo en tu herida. Él estaba abriendo una puerta que solo se abre cuando un corazón se rinde y permite ser transformado. Este cierre no es una conclusión emocional, es una declaración espiritual. Es la confirmación de que tu historia cambió de rumbo, de que el dolor no definió tu identidad, definió tu misión. Tu proceso no fue un castigo, fue un despertar. Dios tomó el momento más vulnerable de tu vida y lo convirtió en el fundamento más estable de tu futuro. No estás saliendo del dolor con las manos vacías. Estás saliendo con un propósito más profundo, una fe más madura y una identidad que ya no depende de circunstancias, sino de convicciones. Lo que antes te pesaba, ahora te alinea. Lo que antes te hería, ahora te guía.
Lo que antes te detenía ahora te impulsa. Este es el instante donde levantaste la mirada y entendiste que sobrevivir no fue casualidad. Fue cobertura, fue misericordia, fue propósito. Dios no ha terminado contigo. Lo que viviste no será recordado como el capítulo de tu caída, sino como el capítulo donde descubriste quién eres en Él. Saliste de una temporada donde todo parecía perdido, pero hoy reconoces que nada se perdió. Todo fue utilizado, todo fue redirigido, todo fue tejido con una intención eterna. Esa es la grandeza del Dios que te formó, convertir lo que te quebró en la plataforma donde te levantará. Este cierre también es una invitación a caminar diferente. Ya no avanzas con miedo, avanzas con claridad. Ya no te escondes detrás del dolor, lo transformas en significado. Ya no cargas preguntas que te desgastan, cargas respuestas que te fortalecen. Aprendiste a interpretar la vida desde la perspectiva del propósito, no desde la perspectiva de la herida. Dios no te devolvió donde estabas, te llevó a un terreno más profundo, más alto y más estable. Este es el tipo de cambio que solo nace cuando un corazón es sometido al fuego y sale purificado. Y ahora, mientras este mensaje llega a su final, tu proceso apenas comienza. Porque una vez que entiendes que tu herida fue el punto de entrada, todo lo demás cobra sentido. El silencio de Dios ya no te asusta, la espera ya no te paraliza, la incertidumbre ya no te derrota. Porque ahora sabes que, aun cuando tus ojos no vean, Dios sigue moviendo todo a tu favor. Él te está llevando a lugares donde tu versión anterior no podría sostenerse. Ese es el poder de la transformación divina. Te reconstruye desde adentro para que puedas vivir lo que siempre estuvo destinado para ti. Tu herida no fue el final de tu historia, fue el comienzo de tu llamado. Y este cierre poderoso es solo una confirmación de que lo mejor de Dios está por delante. Camina con convicción, camina con propósito, camina con gratitud. Porque si Dios te sostuvo en el valle, también te sostendrá en la victoria. Tu espíritu ya sabe lo que tu mente está comenzando a aceptar. No fuiste marcado para caer, fuiste marcado para levantarte. Esta es tu señal. Esta es tu confirmación. Esta es tu nueva temporada. Lo que haces después de este video importa. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes pasar. Dios te habló en medio de tu herida y ahora te invita a dar un paso más. Suscríbete para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu espíritu y te recuerden que no estás enfrentando tu camino solo. Cada semana hay nuevos mensajes diseñados para guiar tu fe, despertar tu propósito y acompañarte en tu proceso de sanidad. Comparte este video con alguien que esté atravesando una temporada difícil, porque a veces una sola palabra puede levantar un alma que siente que ya no puede más. Y si quieres seguir profundizando, te invito a ver el próximo mensaje que aparece en pantalla. ¿Por qué Dios guarda silencio en tus momentos más difíciles? Esa palabra es la continuación natural de lo que viviste hoy. Quédate un momento más. Dios todavía tiene algo que decirte.